Ecuador decidió reelegir a Daniel Noboa, el presidente más joven en la historia reciente del país, quien ha logrado, en un corto periodo de tiempo, consolidar un respaldo significativo. Su victoria, con un margen de 11 puntos sobre su contendora Luisa González, marca un hito en la política nacional y proyecta su liderazgo más allá también de nuestras fronteras. Hoy exploraremos los retos y oportunidades que se presentan en este nuevo periodo presidencial que está por iniciar el próximo 24 de mayo. Bienvenidas y bienvenidos. Con una participación ciudadana del 83.76%, el Ecuador eligió al nuevo gobierno que conducirá los destinos del país para los próximos 4 años. Daniel Noboa, de Acción Democrática Nacional ADN, fue reelegido como presidente de la República frente a Luisa González de la Revolución Ciudadana. La jornada transcurrió con normalidad. Veamos un resumen. Daniel Noboa fue reelegido presidente de Ecuador tras imponerse a su contendora Luisa González en la segunda vuelta electoral de este domingo. La autoridad electoral considera que el binomio ganador corresponde a la lista de Acción Democrática Nacional ADN, conformado por Daniel Noboa Asín y María José Pinto. La victoria fue recibida con euforia por miles de simpatizantes que salieron a celebrar en distintas ciudades del país. Noboa agradeció el respaldo ciudadano y reafirmó su compromiso con la transformación del Ecuador. En ese camino, dar progreso, dar tranquilidad, dar paz, dar empleo. El ecuatoriano quiere una vida mejor. Y han escogido un proyecto que ellos confían que les va a dar esa vida mejor que tanto buscan. Muchas gracias a todo el Ecuador. De su lado, la candidata Luisa González desconoció los resultados. En nombre del pueblo al que representamos, nosotros no reconocemos los resultados presentados por el CNE. Así, Ecuador vivió este domingo una jornada electoral marcada por la alta participación y el desarrollo pacífico del proceso. Según datos oficiales, el 83.76% del electorado acudió a las urnas, reflejando un alto nivel de interés ciudadano por el futuro del país. El proceso se llevó a cabo con relativa normalidad, a pesar de las intensas lluvias que afectaron ciertas zonas y la reubicación de al menos 24 recintos electorales por razones de logística y seguridad. Más de 99.000 efectivos de la Policía Nacional y Fuerzas Armadas fueron desplegados para custodiar los recintos y garantizar el orden público. De acuerdo con la Policía Nacional, se emitieron 94 citaciones por infracciones electorales, la mayoría por tomar fotografías del voto, una práctica prohibida en el país por razones de seguridad. Además, 18 personas fueron detenidas por violar la ley seca y 381 ciudadanos fueron aprehendidos debido a órdenes judiciales vigentes. Las misiones de observación electoral, tanto nacionales como internacionales, destacaron el desarrollo democrático y en general ordenado de los comicios. El proceso electoral en sí se ha llevado con perfecta normalidad. Tanto Noboa como González llegaron a esta segunda vuelta representando modelos políticos y económicos muy distintos en temas económicos, de seguridad, reformas estructurales con atención a los sectores vulnerables y de proyección internacional en sus relaciones con Estados Unidos y Venezuela. La posesión del nuevo gobierno se realizará el próximo 24 de mayo con la nueva conformación de la Asamblea Nacional. Y para este programa tenemos como invitados a Diana Jacome, quien es asambleísta nacional electa por ADN, ex asesora presidencial, tiene un máster en Derecho Constitucional, Argumentación Jurídica y Penal y es abogada y comunicadora. Gracias por aceptar esta invitación. También está con nosotros el doctor Mauricio Gándara, ex embajador ecuatoriano, ex ministro de Gobierno y también ex secretario de la Administración Pública. Muchísimas gracias, doctor, por estar aquí. De igual manera, recibimos en el estudio a Leonardo Intriago Solórzano, consultor político y estratega de comunicación, conferencista y ex asesor parlamentario también. Muchísimas gracias por estar acá con nosotros. Y bueno, decir que Daniel Noboa ha sido reelegido con un contundente 56% de los votos, superando por 11 puntos a Luisa González. Su victoria se consolidó en provincias clave y en las 3 circunscripciones del exterior. Tradicionalmente bastiones del correísmo. Mientras líderes de la Revolución Ciudadana felicitaron su triunfo, la candidata González denunció un supuesto fraude electoral sin presentar pruebas.
Bueno, y ahora decir en el análisis, inicialmente con Diana Jacome, ¿a qué se atribuye este triunfo de Daniel Noboa? Bienvenida, muchas gracias. Muchísimas gracias, Rommel. Este triunfo deviene precisamente del trabajo realizado por parte del presidente Daniel Noboa durante su año de gestión. Un trabajo realizado desde territorio, preocupado por las necesidades de todos los ecuatorianos, y ese respaldo se evidenció precisamente este domingo cuando todos los ecuatorianos acudieron a las urnas y le dieron ese voto de confianza para que lidere 4 años más el Ecuador. Importante resaltar el voto facultativo de nuestros adultos mayores que cumplieron también un rol importante y decisivo dentro de este proceso electoral, al cual pues nosotros sentimos ese agradecimiento profundo a ellos. Pese a las dificultades, a las situaciones complejas que algunos enfrentaban, fueron acompañados de sus hijos a sufragar. Pero lo importante aquí es que también ellos quisieron decidir un futuro distinto para sus hijos, para sus nietos, así que el agradecimiento eterno a los adultos mayores y a todo el pueblo ecuatoriano, tanto en el territorio como en el exterior, que fue un triunfo arrollador por parte del presidente Daniel Noboa. Usted lo mencionó, más de 11 puntos de ventaja, una diferencia bastante amplia frente a la candidata opositora, que lastimosamente, si no quiere reconocer los resultados, está oponiéndose a la voluntad ciudadana. Este fue un proceso democrático donde el Ecuador, los ecuatorianos nos pronunciamos en las urnas, y esa es la mejor forma de siempre respetar la democracia. Y eso le quería preguntar, ¿se esperaba un triunfo tan grande? 11 puntos, estamos hablando más o menos de 1.250.000 votos aproximadamente, porque se hablaba de que iba a ser un margen muy estrecho de diferencia, casi como la primera vuelta. ¿Se esperaba un triunfo tan grande? Mire, nosotros sabíamos y conocíamos, por supuesto, de ese gran respaldo del presidente, las visitas de Daniel Noboa a las provincias, el cariño con el que ha sido recibido, y en un año no es solamente palabras, han sido acciones, obras concretadas en cada una de las provincias del Ecuador. Un presidente que dejó el escritorio, que dejó Carondelet por visitar cada provincia y constatar de primera mano que sus disposiciones eran ejecutadas. Así lo hizo, y una de ellas, referente, Santo Domingo de los Áchilas, otra, Pichincha, Chimborazo, todas las provincias, y ese voto de respaldo sobre todo de la sierra, que se pensaba, pese a una posición de cierto líder indígena hacia la candidata opositora, mire usted, fue todo lo contrario. La sierra, nuestros hermanos indígenas le dieron ese respaldo y ese apoyo al presidente Daniel Noboa. Entonces eso también nos lleva a la reflexión. Algo está sucediendo, algo está pasando, los tiempos están cambiando y una nueva política está aquí para trabajar por el país. Vamos a seguir conversando, está con nosotros también el doctor Mauricio Gándara. ¿Cómo vio usted el desarrollo de esta campaña? A través de las redes sociales, fundamentalmente, se vio una serie de mensajes, realmente pues lo que se denomina esta campaña sucia. Hubo muchos mensajes agresivos, muchos mensajes, muchas noticias falsas también. ¿Cómo vio usted el desarrollo de esta campaña? Y al final tenemos estos resultados con el triunfo de Daniel Noboa. Bienvenido, doctor. Bueno, le diré que yo que he presenciado tantas campañas, una de agresividad o cosas no me llama la atención, digamos, ¿no? Así es que eso es normal. Y lo que sí vimos es que había un empate en la primera vuelta. En la primera vuelta, claro. Y después, pues, esta cosa sorprendente del incremento del porcentaje de la votación del presidente, ¿no? Ahora lo que les viene, y no sé si la distribución del tiempo, en mi opinión, lo más importante es cumplir con la reforma constitucional planteada por él, ¿sí? Eso es lo más importante, y para eso hay métodos, y yo lo estoy proponiendo repetidas veces con el doctor Simón Espinosa principalmente, de que debe optarse por un camino más corto, como el que estamos, como sugirió Simón, y lo he apoyado yo y otras personas, para que se haga una consulta al pueblo, porque esta constitución actual fue aprobada por plebiscito, y por plebiscito podría ser derogada si el presidente convoca a una consulta expresa, y que quede en vigencia la anteriormente, la de 1997, eso daría mucho tiempo.
la Constitución del 97 actualizada para Claro, eso habría que ver más adelante, pero sí, estamos en ese momento pero en el ese tema del momento análisis. solo le he añado la palabra actualizada. Está bien, pero quizá usted dice que ha visto tantas campañas en efecto, pero ahora con las redes sociales se habla mucho de las noticias falsas. Ahí pues vamos a hablar con Leonardo también, qué decir el tono con que se vivió esta campaña y pues qué pasó también con estos acuerdos, por ejemplo, de Leonidas Issa, de la CONAIE, con Luisa González. Al final, al parecer, no se endosaron los votos. Leonardo, bienvenido, muchas gracias. Gracias, Rommel. Un saludo para Diana, doctor Mauricio. Gracias por la invitación. Bueno, fue una campaña en la que prevaleció una confrontación promovida por el correísmo en todo su tiempo, en todo este largo momento de campaña, en el que se evidenció con mayor fuerza en el segundo debate de cara ya al balotaje, en el que vimos dos propuestas bastante distintas. Una que proponía o estaba del lado de esta tendencia política o estilo político que ya ha quedado un poco en el olvido, la confrontación, el odio, segmentar a públicos, y vimos por otro lado pues a un candidato, Daniel Noboa, conectado nuevamente con un electorado que ha cambiado, como manifestaba Diana, ha cambiado muchísimo el electorado, y no solo el electorado joven, sino también la presencia, la gran movilización de los adultos mayores también nos enseña, nos da lecciones de que no hay que subestimarlos, porque su presencia fue importante en este momento. Los adultos mayores han conocido esta historia con mayor cercanía y saben qué es lo que no querían para sus hijos y nietos, y también por eso se movilizaron con un espíritu democrático y civismo clarísimo, y justamente esa fue la respuesta en las urnas, en la que la gran mayoría de ecuatorianos, lejos de esas propuestas de la confrontación, quieren un país unido, un país fortalecido, un país que camina hacia el desarrollo, hacia las nuevas tecnologías, y lógicamente esos son los resultados que se evidenciaron el 13 de abril. Sobre el endoso de los votos de Leonidas Issa del movimiento indígena, al parecer no resultó así. Podemos hablar ahí ya de estrategias que se emplearon en las dos propuestas. Pero se dividió el movimiento indígena, y Diana también es testigo de eso, que ha estado en territorio, se dividió el movimiento indígena. El asunto es que ya estaba fragmentado el movimiento indígena, y una estrategia bastante errónea de la candidata González, que con calculadora en mano quería sumar ese 6% que entendía le faltaba para ganar, y empezó a hacer algún tipo de alianzas para endosar esos votos, que al final se diluyó, mientras vimos otro candidato que se desplegó con intensidad en el territorio, que llevó la política pública también con el despliegue de sus ministros. Eso evidenció también la línea en la que iba a transitar esta propuesta política, y hoy hace poco nomás veíamos cómo incluso en la propia CONAIE están fragmentados, que piden incluso la salida de su líder Leonidas Issa, lo que representa ese problema interno que existe, que en nada aportó en esa apuesta que intentaron realizar con una alianza que fracasó en el tiempo, y no solo eso, sino también una posible alianza con otro ex candidato que también se diluyó y no les permitió tener una estructura o una propuesta compacta de cara a la elección. Correcto. Diana, ¿qué decir frente a este tema de estos apoyos que al final aparentemente no cuajaron, no lograron consolidarse, y también de este desconocimiento que hace Luisa González a los resultados de las elecciones, pero con un margen tan grande? ¿Qué decir si es que podrá pues prosperar esas denuncias cuando los representantes de esta organización, de la Revolución Ciudadana, pues han reconocido que el triunfo de Daniel Noboa? Mire, sin duda alguna, los resultados, sobre todo en la sierra, demuestran el gran respaldo al presidente Daniel Noboa, sobre todo por la población indígena, a quien el presidente ha apoyado de diferentes maneras a través de las carteras de Estado. En ese sentido, esa alianza no tuvo ningún resultado positivo para ellos, pero sí
para el Ecuador, sí para Daniel Noboa, que los ciudadanos de la sierra, todos los ciudadanos ecuatorianos de este sector importante, del sector indígena, pues apoyaron este domingo a Daniel Noboa, y esa es la mejor respuesta. No necesitamos esas alianzas a veces caducas, que lo único que intentan es pensar en intereses personales y no en los intereses de todos los ecuatorianos. Y la victoria que le da la sierra y el pueblo indígena a Daniel Noboa está ahí, en los resultados, en los votos que se han contado uno a uno para darle esta victoria al presidente Daniel. Y mire usted, sobre el tema de fraude me parece tan incoherente, teniendo ya las actas donde se respalda a Daniel Noboa como presidente de los ecuatorianos, donde ya los observadores internacionales han dado aval precisamente de ese triunfo, y también el ente rector como el Consejo Nacional Electoral. No hay vuelta atrás, es la decisión de la voluntad ciudadana que se ejerció el día domingo en todo el Ecuador. Me parece también extraño que mientras en Venezuela sin actas den el aval ellos el triunfo de un dictador, vengan acá a tratar de cuestionar con los resultados en mano, cuando ya los entes han demostrado que ganó Daniel Noboa, traten de decir que es un fraude. Aquí no pueden decir eso, porque el pueblo ecuatoriano se pronunció en las urnas, y esa es la voluntad de cada uno de los ecuatorianos y que se ha expresado en democracia. Doctor Gándara, de acuerdo a su experiencia política, aparentemente la Revolución Ciudadana llegó a su tope, llegó a su techo y no puede crecer más. ¿Cómo ve el futuro de esta organización? También considerando lo que decíamos hace un rato, que los representantes de los GATS de esta organización han reconocido el triunfo de Daniel Noboa, pero se viene también el trabajo que desarrollarán en la Asamblea Nacional, doctor Gándara. Lo más importante para el momento es la ratificación, la convalidación de las organizaciones internacionales, porque aquí nos podemos dar mucho palo, decir un argumento o el otro, que yo no los conozco en detalle, aunque he tenido mucha cercanía con Pachacuti en el pasado, no actualmente, ¿sí? Así es que ojalá todo se supere y tengamos un país unido para enfrentar lo que viene, ¿no es cierto? Correcto, y ahí en ese sentido, decíamos, el trabajo en la Asamblea que se viene, Diana, y después Leonardo, va a ser importante, considerando que se trata de dos fuerzas políticas importantes, habrá que llegar a consensos. Claro que sí, eso será importante para nosotros, usted lo ha dicho, tenemos 69 asambleístas dentro de la bancada de ADN para este nuevo periodo de gestión, y lo importante aquí es pensar en agenda país. Aquí no hay una agenda personal, individual, que sea en beneficio de cada uno de nosotros, sino de todos los ecuatorianos. Se acabaron las elecciones, el país es uno solo. Exactamente, y tomo las palabras sabias del doctor. Aquí lo importante es la unidad, es devolverle la esperanza a los ecuatorianos de que sí podemos estar unidos, y sobre todo la Asamblea tiene que dar ese mensaje. Las bancadas, estar unidas para legislar en favor de todos los ecuatorianos, no en agendas personales. El país necesita que tengamos una actividad en beneficio de todos, y eso lo vamos a hacer con esta bancada de 69. Me imagino ya en el transcurso se irán sumando más para tener una mayoría, pero nos hemos convertido en esa fuerza política dentro del Poder Legislativo para trabajar por todos los ecuatorianos, y ahora liderado por el presidente Daniel Noboa. Y ahí, Leonardo, el tema será los proyectos que se presenten, ¿no? Recordemos que ha sido un ejercicio importante, interesante del presidente Daniel Noboa. Se han aprobado gran parte de sus proyectos, principalmente aquellos de carácter económico. Digo, dependerá también del enfoque que tenga la gestión, la nueva gestión del presidente, para que tengan asidero los proyectos en beneficio de todo el país. La configuración en la Asamblea Nacional refleja esa polarización que vive hoy el país, que es una consecuencia de toda una fragmentación de la que comentaba hace un momento. Sin embargo, es tiempo de madurar políticamente, y sobre todo esta fuerza política de la Revolución Ciudadana que está en la Asamblea con un buen número de asambleístas debe despojarse de esas ideas, de esas ideologías que no le permiten avanzar al país. Ya hemos tenido experiencias en las que esa oposición ha dejado atrás la verdadera esencia de la fiscalización y la legislación, y se ha convertido en un policía vigilante o la inquisición de lo que sucede en el Ejecutivo, en el que han transcurrido ministros incluso han estado varias ocasiones en varias comisiones por el mismo tema, lo cual no permite esa gobernabilidad. Por ejemplo, es un llamado a la Asamblea a que
piense, como manifestaba Diana, pues en el interés ciudadano por sobre el interés político y personal. Ese es un gran desafío que tiene la Asamblea y será importante la articulación que se tenga entre el Ejecutivo y el Legislativo. Para ir cerrando este bloque, doctor Gándara, ¿qué decir de, pues ahora somos un solo país? Decíamos, la campaña se terminó y ahora todos somos ecuatorianos y el nuevo gobierno deberá trabajar precisamente y fundamentalmente por las grandes mayorías. Ese es el reto, doctor Gándara. Mire, hay en el Parlamento, en el Congreso, en la Asamblea, están las fuerzas equilibradas en este momento. Así que no tiene que llamarnos la atención que haya conatos, que hayan políticas distintas, no tiene que llamarnos la atención. Para mí es normal, mejor si es que coinciden en unas agendas comunes de lo que es más conveniente para el país, ¿no es cierto? Pero eso ya depende de las organizaciones mismas, en que uno puede desear lo mejor, pero ellos son los actores, ¿no es cierto? Les corresponderá a los nuevos asambleístas entonces recuperar esa imagen tan desgastada que ha tenido en los últimos periodos. Imagínese usted, pues índices de aprobación de menos de un dígito, 2 dígitos. Eso ha sido muy común y en ninguna parte del mundo, casi muy rara vez rectifico la cuestión, pero eso es normal. Eso es normal. Y en el Ecuador las asambleas siempre han tenido un bajo rating, como dicen hoy día, ¿no es cierto? Así que eso es normal, no debe llamarnos la atención. Ahora lo que hay que ver es qué se hace adelante, como lo que digo yo en las reformas constitucionales. Correcto, ya analizaremos eso más adelante. Y la política internacional, por supuesto. Ya se verá también qué va a pasar con la Asamblea Nacional una vez que se instale 10 días antes de la posesión presidencial. Esto será el próximo 14 de mayo. Vamos a hacer una pausa y retornamos con nuestro programa Ecuador, Retos y Oportunidades 2025-2029. Ya regresamos. Continuamos en Perspectiva 7, nuestro programa Ecuador, Retos y Oportunidades 2025-2029. Ahora les contamos que, tras la victoria en las urnas del presidente Daniel Noboa, varios mandatarios del mundo expresaron sus felicitaciones al jefe de Estado. Donald Trump fue uno de los primeros en hacerlo. Veamos. Este lunes 14 de abril, el Consejo Nacional Electoral ha procesado más del 95% de actas, que indican como ganadora el presidente Daniel Noboa con un 55.65% de votos. Victoria que fue aplaudida por varios jefes de Estado y gobiernos de países vecinos. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, fue uno de los primeros en expresarse a través de su cuenta de X. Señaló: felicitaciones a Daniel Noboa, quien será un gran líder para el maravilloso pueblo ecuatoriano. No los defraudará. Luis Almagro, secretario general de la OEA, también felicitó al presidente ecuatoriano. Mencionó la participación de la OEA como misión de observación en el proceso electoral y dijo que sobre la coincidencia de la información recabada en el territorio por los observadores, saluda a Daniel Noboa por su victoria en la segunda vuelta presidencial. Presidentes como Santiago Peña de Paraguay expresaron sus buenos deseos diciendo: en comunicación telefónica conversamos con el presidente electo Daniel Noboa. Le felicité por su victoria y ratifico mi voluntad de seguir trabajando juntos en beneficio de nuestros pueblos. Bernardo Arévalo, presidente de Guatemala, señaló: al presidente Daniel Noboa extiendo la felicitación y le deseo lo mejor para este nuevo periodo. Mientras, el presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, en su cuenta de X felicitó a Daniel Noboa por su reelección por amplio margen, resaltando la participación cívica y pacífica de más del 80% de la población con la presencia de reconocidos observadores internacionales. El presidente chileno Gabriel Boric mencionó que desde Chile saluda al pueblo ecuatoriano por su participación democrática. Además, felicitó al presidente electo Daniel Noboa por este nuevo periodo que comienza. Líderes de la oposición del gobierno venezolano se sumaron a los saludos, como María Corina Machado. Ganó Ecuador, ganaron las Américas, ganó la libertad y la democracia. Desde Venezuela enviamos nuestro cariño y respaldo al querido pueblo ecuatoriano y a mi amigo el presidente Daniel Noboa.
Las cuentas oficiales de gobiernos como Perú, Costa Rica, Argentina también felicitaron al presidente, junto a expresidentes como Iván Duque, quien mencionó que el Ecuador se ha pronunciado, el socialismo del siglo XXI y el correísmo han sido derrotados. El propósito del presidente Noboa debe ser unir a su país y a todos los sectores que han rechazado el retorno al modelo de Correa. Sofía Vintimilla, Noticias 7. Y como vemos, el triunfo de Daniel Noboa ha resonado a nivel internacional, recibiendo felicitaciones de los líderes mundiales, incluido el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Su reciente visita a Trump y su postura firme en política exterior lo perfilan como un líder emergente en la región. Cristiana, ¿qué decir frente a todo esto, doctor? Mire, es importante hoy el respaldo internacional, ya el tema de los resultados finales, se ha dado el aval por parte de los organismos internacionales, como lo dije al inicio de este espacio, y también del ente rector en cuanto a la organización de las elecciones presidenciales, pero más allá de eso, tener el respaldo de presidentes como Donald Trump, entre otros, significa ese respaldo también para los ecuatorianos. Yo prefiero tener ese respaldo al que de Maduro. Hay una gran diferencia y distancia sobre ello, pero lo importante aquí es que vamos a trabajar por el Ecuador. Hay un presidente joven que, pese a las adversidades con que recibió este país, ha salido adelante y victorioso en todas las decisiones que ha tomado, y eso es necesario también evidenciarlo, y esa imagen es la que se está transmitiendo a nivel internacional. Vienen 4 años, sí, sin duda alguna, con muchísimos retos, con muchísimas acciones que deben tomarse para mejorar la situación económica y toda la situación política que deviene no de ahora, deviene de gobiernos anteriores de muchísimos años, y que nos toca ahora trabajar hacia adelante. La percepción, la imagen que demos a nivel internacional servirá también para mejorar la diversidad del apoyo internacional, de la expansión económica, de las inversiones que puedan llegar a nuestro país, y que eso deriva a la vez también en empleo, en fortalecer esas relaciones diplomáticas que hoy se ven también a través de esas felicitaciones, porque hemos tenido y tenemos ahora un presidente que ha demostrado liderazgo, trabajo y buenas relaciones a nivel internacional. Claro, y ahí, Leonardo, decir también que ya hubo un acercamiento con el presidente norteamericano Donald Trump en una reunión. No ha sido una reunión del todo formal porque había que esperar los resultados de las elecciones, pero qué decir de ese acercamiento, considerando que Estados Unidos es el principal socio comercial del Ecuador. Y fue lo que motivó a la gran mayoría de ecuatorianos a decidirse por Daniel Noboa para continuar en este proceso de la administración pública en el Ecuador. Justamente los ecuatorianos preferimos que un presidente tenga mejores relaciones con el presidente de los Estados Unidos, primer socio comercial, Donald Trump, que con Nicolás Maduro, por ejemplo. Y no solo eso, sino que si retrocedemos en la posesión del presidente Donald Trump, pues estuvieron 3 líderes latinoamericanos, que fue Javier Milei, Nayib Bukele y Daniel Noboa, en calidad de presidentes, en ese espacio de posesión del presidente Donald Trump. Y más allá del espacio territorial, el lugar en la que se reunieron, lo importante es destacar que hay ese acercamiento, hay esa simpatía entre Daniel Noboa como presidente y el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Tanto así que Ecuador está o estuvo en esa lista de los aranceles más bajos que aplicó el presidente Trump en estos temas económicos, ¿no? Son las primeras pinceladas y resultados de un camino que se seguirá en esta política internacional, que se refrenda con esta serie de felicitaciones que ha tenido el presidente electo Daniel Noboa, incluidos los presidentes de izquierda que reconocen la victoria contundente de Daniel Noboa. Y en este caso también Estados Unidos se ha comprometido, y entiendo que está funcionando también esta cooperación. Por ejemplo, en temas de seguridad se va a avanzar también, entiendo bien, conversaciones para lograr quizá algún tipo de beneficios arancelarios luego de toda esta guerra comercial, de donde no se ha excluido prácticamente a nadie en todo el planeta, pero hay esa ventana, esa puerta abierta para seguir conversando. Es correcto. Mientras en campaña la candidata González hablaba de gestores de paz, el candidato en ese momento, Daniel Noboa, con acciones pues de una cooperación internacional, trae un experto en seguridad
para transferir conocimientos a nuestra fuerza pública, mejorar esa capacidad para en el futuro poder combatir con mayor firmeza y con mayor tranquilidad en la gobernanza a este mal que nos ha quejado, que es el crimen organizado y el narcotráfico. Una muestra contundente del camino que se seguirá y también esta presencia de una posible base internacional estadounidense que pueda controlar el narcotráfico en la costa del Ecuador. Correcto. En ese sentido, doctor Gándara, habrá que plantear la posibilidad de fortalecer los acuerdos comerciales. Se ha avanzado mucho con este tema, de este relacionamiento que se tiene con Estados Unidos. Hay el acuerdo con China, el acuerdo con otros países, y entiendo que la política del gobierno es avanzar hacia mejorar los acuerdos comerciales, que es lo que le interesa a los productores, exportadores, la generación de empleo también. Claro. Lo que hace falta es tener una visión amplia y relaciones con todo el mundo, ¿no es cierto? Este rato se están enfrentando los dos colosos y lo peligroso que es que nos le aplasten a uno cuando están empleando, así lo provenía La Fontaine y todos los clásicos de la literatura, de que le pueden aplastar a uno, pues, ¿no es cierto? Puede decirlo. Entonces hace falta mucho tino, mucha ponderación. También hablemos ahora sobre el tema que tiene que ver con el riesgo país. Este indicador es un indicador de confianza hacia los diferentes gobiernos, de los diferentes estados, dentro de los mercados internacionales de capitales, pues en su momento se registró una subida, una elevación, estaba a 1.200 puntos, llegó hasta 1.844, si no me equivoco, pero con el triunfo de Daniel Noboa, los últimos datos publicados por el Banco Central hablan de que bajó el riesgo del país alrededor de 1.200 puntos, más o menos, una disminución importantísima, más de 500 puntos. ¿Qué decir, Leonardo, frente a eso? El riesgo país justamente es un indicador de la confianza que se tiene cuando existen estos momentos electorales. Pasó cuando ganó la presidencia el expresidente Guillermo Lasso. Hoy, con mayor fuerza, incluso está descendiendo ese indicador del riesgo país. Ha bajado 30% hace pocos días, y eso es un importante indicador porque refleja esa confianza. Y esto tiene que ir de la mano, justamente lo que decía, aquí la madurez política de todos los actores políticos de diferentes tendencias tienen que contribuir a aquello, porque eso va a traer inversión, va a traer la confianza, generación de empleo, todo va de la mano en la política pública. Algunos analistas incluso afirman que en lo que resta de este año el Ecuador podría recibir incluso 4.000 millones de dólares en créditos para seguir y continuar inyectando en esa economía que lo necesita el país, pero eso va a depender también del comportamiento de los actores políticos, sobre todo aquellos quienes no están de acuerdo con esta victoria del presidente. Es momento de juntar las fuerzas y de pensar en el Ecuador y en el desarrollo de toda su gente. O sea, eso quiere decir que los mercados internacionales tienen confianza en que el gobierno ecuatoriano, representado en ese caso por el presidente Daniel Noboa, pues va a cumplir con sus obligaciones. Y entiendo que ese es el indicador principal, ese es el mensaje principal del riesgo país. Sobre todo la confianza que existe en un presidente que está liderando este país, que con los problemas que ya se tienen, pues la importancia de la inversión extranjera, de la confianza de los países internacionales será clave para consolidar políticas públicas justamente económicas, de generación de empleo, de la productividad. Nuestros pequeños, medianos y grandes productores lo requieren para que podamos ir creciendo y desarrollándonos como lo merecemos. Correcto. Diana, decir esta confianza que se refleja en los mercados internacionales también. Por supuesto, esta porcentaje de riesgo país que ha disminuido de manera increíble, porque a diferencia de la primera, por supuesto, a diferencia de la primera vuelta, hoy vemos algo realmente, una reducción muy drástica e importante para el Ecuador, generando confianza en nuestro país. Y eso es lo que se viene de ahora en adelante con estos 4 años. Confianza, respaldo, progreso. Ese es el sinónimo de Daniel Noboa de aquí en adelante y lo que vamos a reflejar también a nivel internacional. El Ecuador empieza una nueva era a través de un joven presidente que
demostrado valentía, trabajo y que ya lo ha hecho durante este año de gestión con acciones. Y desde el legislativo vamos a hacer lo propio también para trabajar en unidad, en respaldo, porque los ecuatorianos eso es lo que exigen, unidad, trabajo y una esperanza de un Ecuador distinto. Correcto, doctor Gándara, hay confianza de los mercados internacionales en ese gobierno, ahí el indicador del riesgo país. ¿Qué le dice? Eso significa que está muy bien. Eso significa que hay confianza en los mercados internacionales de que el Ecuador va a cumplir con sus obligaciones, exacto, que va a pagar la deuda, que va a pagar los bonos, todo eso de la garantía que le da un gobierno con la característica que tiene de que va a cumplir sus obligaciones internacionales. Ese es el riesgo país. Correcto. Y ha habido también, decir que a lo largo de esta gestión de un poco más de un año, ha habido también esa confianza, se han conseguido créditos importantes para desarrollar lo que se tiene que ver con obra pública, por ejemplo, Diana, con atender a los sectores sociales. Ha habido ya confianza y ahora pues se abre un espacio de 4 años más para lograr eso. Claro que sí, 4 años más donde vamos a ver reflejado el progreso, esa línea de ruta importante hacia el desarrollo, la apuesta sobre todo en la educación, que lo ha mencionado el presidente, seguir fortaleciendo el sistema educativo, la educación superior, brindando ese apoyo y respaldo por parte del gobierno nacional, el sistema de salud, también fortaleciendo el sistema de salud y por supuesto la seguridad. Hay varios ejes en los que se ha enfocado el gobierno nacional, el presidente hará ya la ejecución de cada uno de estas líneas a través de sus ministerios y nosotros confiamos porque así también lo ha hecho los 13 millones de ecuatorianos que fueron convocados a las urnas y respaldando al presidente. Pero hoy tenemos un presidente que va a gobernar para los 18 millones de ecuatorianos. Aquí no hay excepción, aquí no es una bandera política, una ideología, aquí es gobernar para todos los ecuatorianos en su beneficio. Y ahí, ya para cerrar este bloque, Leonardo, decir que pues, se abren las puertas, digo, para nuevas inversiones, también no solamente créditos, sino nuevas inversiones que vengan capitales frescos al país para la generación de diferentes proyectos y obviamente utilizar la mano de obra local. Es correcto, y además el Ecuador tiene que empezar a caminar hacia el emprendimiento. El Ecuador es uno de los países con mayor índice de emprendedores, incluso en la región, pero se requiere también de una serie de factores. Los créditos, justamente la inyección económica que puedan venir de créditos internacionales avalados por esta confianza comercial que se tenga, pero también va a depender de cómo vaya gestionando la administración pública el presidente electo y va a depender, insisto, en esa articulación con la canalización que se tenga en proyectos de ley con la Asamblea Nacional para que se consolide la política pública. Correcto, muy bien. Vamos a hacer una nueva pausa aquí en nuestro programa Perspectiva 7, Ecuador, retos y oportunidades 2025-2029. Una pausa y regresamos con más. Gracias por estar en nuestra sintonía en Perspectiva 7, en nuestro programa de hoy, Ecuador, retos y oportunidades 2025-2029. Queremos contarles ahora que el triunfo electoral de Daniel Noboa fue evidente no solo en las urnas, sino también en las calles, donde los ciudadanos celebran esa decisión mayoritaria del país que confía en la gestión que realizará el presidente durante los próximos 4 años. Conversamos con varios ciudadanos y esto fue lo que nos dijeron. El Ecuador vivió una noche de celebración tras la contundente victoria de Daniel Noboa de ADN en la segunda vuelta presidencial, con una diferencia de 11 puntos frente a Luisa González, candidata de la Revolución Ciudadana. En las calles se destaca ese triunfo histórico con una amplia diferencia. Creo que es la segunda elección en las que un candidato saca casi 11 puntos de diferencia con respecto al otro candidato. Me parece bien porque al menos yo pienso que era la mejor opción. Imposible que el socialismo regrese. O sea, no dejarnos, no permitir que el país caiga en esos caminos tan
temidos, como Venezuela, Bolivia, Nicaragua. O sea, imposible que nosotros caigamos en eso. Se reconoce también que la victoria electoral de Noboa fue gracias al apoyo fundamentalmente de los jóvenes y ciudadanos de la tercera edad. Pudimos ver en los sitios de votaciones donde estaba el adulto mayor con fuerza en silla de ruedas, con sus andadores y con patriotismo. Está como que enfocado también a los jóvenes y sabe las necesidades de los jóvenes. A lo largo del país, las reacciones coincidieron en un sentimiento de respaldo a las propuestas de Noboa, centradas en el fortalecimiento de la seguridad, el impulso a la inversión privada, la educación técnica y superior de los jóvenes y la generación de empleo. No solo Estados Unidos, sino el resto del mundo puede negociar con gente como el señor Noboa, que ha demostrado integridad, que está luchando contra el narcotráfico, contra los matones. El país se ha degradado tanto con esta introducción de las bandas matonas que nos tienen a todos aterrorizados. Entonces, creo que las perspectivas son buenas. Estamos en un renacer. Daniel Noboa fue ratificado en el cargo para un periodo completo de 4 años que comenzará el 24 de mayo, tras el año y medio de transición que vivió el país luego de la muerte cruzada. Rommel Garzón, Noticias 7. Tercer y último bloque del programa. Hemos visto las reacciones de la ciudadanía en las calles. Leonardo, usted como estratega de comunicación, ¿qué decir frente a estos resultados que del análisis que se ha realizado, pues tiene que ver mucho con el apoyo de los jóvenes y también lo que decían las personas entrevistadas, el apoyo de las personas de la tercera edad que decidieron pues acudir en forma importante a las urnas? Primero, destacar que hubo una conexión o un fortalecimiento de esa conexión entre el candidato, su mensaje, lo que proyecta, no solo con los jóvenes, sino con los adultos mayores que creen en él para liderar al país. Segundo, ya podemos hablar, y es un fenómeno además, que en poco tiempo de vida jurídica de un partido político y además un poco tiempo de gobierno también, 16 meses más o menos, ya podemos hablar que existe una corriente noboísta en este país, donde hay una simpatía con el líder, con el candidato, y eso es también importante destacar en la conducta ciudadana, en este apego que tienen y esta creencia frente a un joven líder que empieza a gobernar ya con más tranquilidad por 4 años. Se vienen varios desafíos, además de ello, que es afianzar esa confianza con políticas públicas, con acciones y sin desprenderse de esa cercanía en el territorio con los ciudadanos. Porque claro, cuando el ciudadano siente que su líder empieza a desprenderse o empieza a verlo tan distante, ahí empieza un poco la desconfianza. Y ese es el gran desafío que tendrá el presidente, pero yo estoy convencido de que tanto el presidente como su equipo de trabajo, que incluso responden a una edad bastante similar, hay una conexión incluso en el lenguaje comunicacional, en la interacción que aplican frente a todo un electorado, a todos los ciudadanos. Correcto. Doctor Gándara, ¿qué decir de lo que se viene ya en la gestión? Luego del 24 de mayo será un periodo ya completo. Este es un periodo de transición el que estamos viviendo todavía, luego de la muerte cruzada. Entonces allí habrá ¿qué expectativas se deben tener frente a lo que será esta gestión ya completa, doctor Gándara? Las expectativas las creará, ya las ha creado, porque lo estamos viendo con el riesgo país, ¿no es cierto? Entonces, eso que se traduzca adelante en inversiones, que veamos contratos, gente que viene a arriesgar en el país. Esa es la mejor prueba de que se está avanzando, ¿no es cierto? Y excluyéndole a Maduro, porque su triunfo fue pírrico, ¿no? Ni siquiera pírrico, ilegal, absolutamente ilegal, pero hay que mantener relaciones con todo el mundo, con los de América, restablecer la relación con México, ¿sí? Porque eso nos abre muchas puertas, o nos ha cerrado muchas puertas, por ejemplo, para la Alianza del Pacífico, ¿no es cierto? Y eso tiene proyecciones hacia las inversiones, hacia los contactos en el Asia. Entonces, hay que procurar tener relaciones buenas con todos los países en general y con unos más que otros. No es solo los Estados Unidos, correcto, lo cual es el más importante. Pero hay que tener buenas relaciones con la China, con Europa y con los países socialistas. ¿Con todo el mundo? Con todo el mundo, con Lula da Silva, con todo eso. Correcto, y por eso se trata de este programa, el nombre del programa, Ecuador, retos y oportunidades. En ese sentido, Diana, los retos y también las oportunidades que se le vienen al presidente luego del 24 de mayo.
Bueno, seguir trabajando en esa línea de coherencia con la que se ha venido ejecutando cada una de las acciones por parte del gobierno nacional. El presidente sin duda alguna ha demostrado una nueva forma de hacer política con su juventud, con su disciplina, con su cumplimiento de la palabra. Eso ha sido importante para este gobierno. Por eso le decía que es un presidente que ha dejado atrás el escritorio de Carondelet para trasladarse a cada una de las provincias, escuchando a su gente, siendo cercano, como lo decía Leonardo. Eso es importantísimo, porque tenemos un líder, un presidente con una juventud y con unas ganas de seguir luchando por su país, dejando de lado incluso los intereses personales, dejando de lado la comodidad en su momento de él y su familia para enfrentarse a estos retos de nuestro país. Y eso es importante también reconocer por parte de la ciudadanía, saber que tenemos un presidente que está entregándolo todo para cambiar el futuro de todos los ecuatorianos, y estos 4 años son un gran reto que sin duda alguna serán para fortalecer cada uno de los ejes que implica las decisiones dentro de la administración pública por parte de los ministros que estén a cargo de cada una de las carteras de Estado. Y nosotros desde el legislativo también demostrar unidad, trabajo y honestidad, porque esa ha sido una de las cosas que lastimosamente ha afectado a la política. La corrupción, la falta de honestidad de los funcionarios públicos que ya han quedado en evidencia. Mire usted, Consejo de Participación Ciudadana, a través de esos chats donde se habla de entrega de las preguntas para los concursos, eso no puede volver a suceder. Ahí está nuestra responsabilidad. O la colocación de funcionarios, usted lo ha dicho. También en y la Fiscalía instituciones. Está en la investigación, hará lo propio, la justicia, para sancionar a estos ciudadanos que no han sido coherentes con el voto y la confianza de los ecuatorianos. Está ahí precisamente nuestro llamado y también nuestro accionar, demostrarle a todos los ecuatorianos que podemos hacer una política distinta, que podemos hacer las cosas bien, que no le teman a la política porque no es mala. La política es buena siempre y cuando sea ejecutada para servir, para hacer las cosas bien, y eso nos ha demostrado el presidente Daniel Noboa durante su año de gestión, y los 4 años que se vienen de aquí adelante va a ser para mejor, por supuesto, porque confiamos en Daniel Noboa. Sí. Lo que plantea Diana, y me parece un tema no menor, muy importante, el relacionamiento que deberá tener o que va a tener el presidente con los demás organismos del Estado. Hablemos allí, Consejo de Participación, que entiendo que se ha convertido en una piedra en el zapato, no solamente para este gobierno, sino para todos los gobiernos, luego del correísmo. Está también el Consejo de la Judicatura, el tema judicial y las otras instituciones. Habrá que ver qué va a pasar también con la Fiscalía. ¿Qué es lo que se le viene al presidente? Un trabajo enorme, con la satisfacción de la tranquilidad ya de pasar la transición a un periodo ya de 4 años, y que le va a permitir empezar a configurar y a reorganizar estos poderes del Estado, que veremos cómo avanza el tema de la constituyente, por ejemplo, cómo van a configurarse, porque realmente, como manifiesta Diana, la credibilidad de estas instituciones, tanto de control, de participación ciudadana, están por los suelos, por no decirlo menos. Y ese es el gran desafío que tendrá el presidente en reconfigurar, mejorar también y sobre todo recuperar la confianza de los ciudadanos en el Estado, en toda su estructura, en todos sus niveles. Eso es lo más importante. ¿A través de una constituyente, dice usted, se podrá lograr ese objetivo? Es una posibilidad. Porque, que no la ha descartado el presidente. Que no se descarta, porque además como ha venido gestionándose. Habrá que ver la figura, habrá ¿no? que ver, sí, pero creo que como sentido, al final, eso es lo que hay que mejorar, porque realmente la imagen y la reputación de este organismo, si se quiere, de este quinto poder, no ha funcionado como debería quizás funcionar, y se ha convertido realmente en una cloaca de la corrupción, y eso hay que cambiarlo y mejorarlo por el Estado ecuatoriano y no tanto por una imagen de gobierno, sino todo un aparato estatal. Está claro, esa creación de ese quinto poder fue hecho a la carta. ¿Por qué? Porque esa institución tiene una gran atribución, que es la designación de las principales autoridades de control del Estado. Y para ellos era importante tener la manipulación de las autoridades, de poner a dedo bajo su conveniencia ciertas autoridades. Y no estamos hablando de algo nada más trivial. Miren ustedes los chats que fueron develados, donde se habla de entrega de las preguntas, manipular el sistema informático.
Imagínense ustedes lo que se estaba tramando al interno de este Consejo de Participación, es realmente vergonzoso. Sin embargo, consideramos importante que la decisión que se tome, el presidente hizo una propuesta, se lo desarrolle y se lo va a desarrollar pensando en los ecuatorianos, en tener una norma suprema que sea para beneficio de todos los ecuatorianos y no por el momento político como lo hicieron ya en el pasado aquel gobierno, bajo su conveniencia. Y hoy nos está mostrando que así fue. Correcto. A ver, Leonardo, ¿qué decir ya para ir cerrando este programa, por favor? Bueno, desafíos importantes como construir y fortalecer una reconciliación nacional, unir esta brecha entre que nos quisieron llevar o nos direccionaron hacia un Ecuador de malos y buenos, juntar a un país y sobre todo dejar atrás esa vieja política, esa vieja práctica política de la extorsión, del chantaje, de la manipulación y de la corrupción. Hay que caminar hacia un país distinto, que vaya hacia adelante, hacia el desarrollo, y para eso necesitamos también de la voluntad de los ciudadanos ecuatorianos, del compromiso de todos los ecuatorianos, que sea un país donde exista una verdadera participación y colaboración de los asuntos públicos, y que no está mal cuestionar una política, pero hay que hacerlo con altura y en diálogo. Ese es el país en el que hay que caminar para resolver estos problemas que nos han aquejado y sostener esa gobernabilidad que tanta falta nos hace. Muy bien, muchísimas gracias por estar aquí en este programa, a todos nuestros invitados, un gusto tenerlos aquí. Y al cerrar, decir nada más que con un liderazgo joven y una visión renovada, Daniel Noboa inicia un nuevo capítulo en la historia de Ecuador. Los desafíos son considerables, como hemos escuchado acá por parte de nuestros panelistas, pero también lo son las oportunidades para transformar el país y fortalecer su posición y la del país en general a nivel regional e internacional. Gracias por acompañarnos en Perspectiva 7. Será hasta la próxima.